Señoras, señores, les voy a proyectar a ustedes unas diapositivas interesantísimas y preciosas al mismo tiempo. Interesantísimas porque se trata del alunizaje del Apolo 11, que es la primera vez en la historia que el hombre pone el pie en la Luna. Y preciosas porque en boca de un fotógrafo profesional, que además es artista, me dijo: estas fotos son técnicamente perfectas y artísticamente excepcionales. Pues esto es lo que veremos al terminar la conferencia. Estas diapositivas tienen además el valor de que perpetúan un hecho irrepetible, como es la primera vez de la historia que el hombre pone el pie en la Luna. Esto es irrepetible. Por eso este hecho no se olvidará jamás. Lo mismo que el viaje de Colón. El viaje de Colón ha pasado a ser un hecho histórico. Hoy el ir a América no es noticia, es un viaje rutinario. Pero el viaje de Colón consta en la historia. Pues lo mismo. Este alunizaje del Apolo 11 constará para siempre en la historia, mientras otros viajes de otros Apolos, pues quizás se olviden. Ustedes recordarán que los últimos viajes que se hacía a la Luna, pues ya no eran noticia, y estaban los cosmonautas paseándose en la Luna, y aquí en la Tierra ni se hablaba de ellos. Quizás se avisaba que ya regresan, y habían estado a lo mejor una semana en la Luna, y dejaba de ser noticia. Pues por esto digo que este viaje del Apolo hoy es noticia, aunque el viaje a la Luna termine por ser un viaje rutinario, como es el viaje a América, porque los astrónomos están interesados en montar en la Luna un observatorio astronómico, porque en la Luna se pueden observar las estrellas con muchísima más claridad, con muchísima más nitidez que desde la Tierra, porque la Tierra está envuelta en la atmósfera que enturbia el estudio de las estrellas. Y en la Luna, como no hay atmósfera, se ve todo mucho más claro, con mucho más nitidez. Y los astrónomos hablan, con el tiempo quizás se haga, de instalar un observatorio astronómico allí en la Luna. Entonces el viaje a la Luna será un viaje puramente rutinario y dejará de interés. Pues a pesar de la proeza del Apolo 11, que vamos a ver hoy, yo creo que mayor proeza fue el Apolo 13, aunque de él apenas se habla, y mucha gente ni se acuerda y otros ni han oído hablar. El Apolo 13 ha sido la mayor proeza de todos los viajes espaciales. Ustedes recordarán que en el Apolo 13, estando en la Luna, les reventó un depósito de oxígeno, y se quedaron en la Luna sin instrumentos de navegación. Y estos hombres volvieron a la Tierra orientándose con un sencillo sextante, como nuestros antiguos navegantes. Y a pesar de eso, supieron encajar por el carril, el canal, el túnel, la inclinación necesaria para no desintegrarse. Porque si el Apolo 13 hubiera entrado muy perpendicularmente a la Tierra, pues se desintegra en el choque con la atmósfera, como le pasa a los meteoritos. Esas piedras que con el roce con la atmósfera se desintegran. La gente dice: he visto correr una estrella fugaz. No, es una piedra que al entrar en la atmósfera, con el roce, se pone incandescente y se desintegra. Esto le hubiera pasado al Apolo 13 si entra demasiado perpendicular. Y si hubiera entrado demasiado tangencial, hubiera rebotado en la atmósfera y se hubiera perdido en el espacio, lo mismo que cuando tiramos una piedra plana sobre un estanque que rebota en el agua y vuelve a elevarse. Esto le hubiera pasado al Apolo 13 si no entra exactamente por donde tenía que entrar, exactamente con la inclinación precisa. Y esto lo hicieron aquellos cosmonautas sin instrumentos de navegación, con un sencillo y primitivo sextante. Por eso digo, la gran proeza del Apolo 13. Con razón, aquellos tres cosmonautas, cuando son izados a bordo del portaaviones Iwo Jima, lo primero que hacen es quitarse el gorro y dar gracias a Dios de que están sanos y salvos en la Tierra, porque podemos comprender el estado de ánimo de estos hombres cuando estaban en la Luna y se quedan
sin aparatos de navegación. Por lo tanto, digo, gran proeza del Apolo 11, pero más proeza el Apolo 11. Con todo, vamos a analizar hoy el Apolo 11, que es de lo que se tratan las diapositivas que vamos a ver después. Vamos a ver primero las dificultades técnicas que ha tenido que superar el hombre para llegar a la Luna. Y después veremos lo que es el cosmos. Y vamos a comparar un poco una cosa con otra. Porque al ver lo que es el cosmos, al fin y al cabo soy jesuita y soy apóstol, y si hablo de astronomía es porque la astronomía lleva a Dios. Me gusta la astronomía. Me he leído más de 100 libros de astronomía para sacar los datos que voy a dar aquí en un rato. Ojalá me hubiera encontrado todos los datos en una paginita. Me hubiera ahorrado centenares de horas de estudio. He tenido que leer mucho, ir sacando datos de un sitio y de otro. Muy bien, de acuerdo. Es fenomenal la proeza del Apolo 11 y la vamos a comparar con el cosmos, porque viendo la grandeza del cosmos, entonces caemos en la cuenta de la sabiduría de Dios y de la grandeza de Dios y del poder de Dios. Por eso dice la Biblia, los cielos cantan la gloria de Dios, porque contemplando los cielos y sabiendo lo que esos son, caemos en la cuenta de la sabiduría y de la técnica de Dios. Nosotros le llamamos Dios. Hay gente que tiene alergia al nombre de Dios y le buscan otros nombres. Me es igual. A ese ser inteligente que ha hecho el cosmos. En otros idiomas le llaman los ingleses, y Dios los franceses, y Dios los italianos, que son Alá los árabes y Yahvé los hebreos. Me es igual. La palabra es lo de menos. Lo importante es que al final caigamos en la cuenta de ese ser maravilloso, de esa inteligencia maravillosa, de ese gran matemático que ha hecho el cosmos. Eso será la conclusión de esta conferencia. Vamos a ver primero dificultades técnicas que ha tenido el hombre que superar para llegar a la Luna. Primero, lanzar al espacio un proyectil de 110 metros de altura, como la Giralda de Sevilla. Aunque hay que reconocer que estos 110 metros de altura casi todo era combustible para escapar del campo gravitatorio de la Tierra. Lo aprovechable es el cono de la punta. El Apolo es el cono de la punta. Lo demás es combustible, que una vez que se vacían los depósitos, se desprenden de ellos en su viaje a la Luna. Lo aprovechable es el cono de la punta, la nave, que es muy pequeñita. Yo estuve dando conferencias en Estados Unidos y entre otros sitios hablé en la base aérea de Andrews a los jefes oficiales de la aviación americana. Y aproveché que estaba en Washington y me fui al Smithsonian Institution, que es un museo del aire y del espacio, donde están las principales aeronaves de la historia de la aviación. Allí está el avión de los hermanos Wright, los primeros que volaron a principios del siglo. Allí está el avión de Lindbergh, el primero que cruzó el Atlántico en solitario. Allí está el avión de Willie Post, que fue el primero que dio la vuelta al mundo en avión en solitario. Allí está, por supuesto, todas las naves espaciales. Hay un gemelo del Skylab, el que se desintegró en la atmósfera. Yo he estado dentro de ese Skylab, el gemelo. Hay otro gemelo del módulo lunar, que se quedó en la Luna, etc. Bueno, y están también los Apolos. Pues yo tuve la dicha de acariciar cariñosamente al Apolo 11, que está allí. Es emocionante estar acariciando la misma nave que fue y volvió a la Luna. Está allí. Por cierto, que es muy pequeña, es de este tamaño. Y llama la atención cómo en una nave de este tamaño, 3 hombres han ido a la Luna y han vuelto. Muy pequeña, está cubierta de plástico para que la gente al tocarla no la deteriore más de lo que está. Está muy chamuscada porque entró en la Tierra a 40.000 kilómetros por hora, como voy a decir después, y el roce con la atmósfera la puso a 3.000 grados centígrados y está chamuscada por. Bien. ¿Sabes que, como digo, primera proeza, pues haber mandado a la Luna una nave espacial. Segunda proeza, pues haber llegado a la Luna. Nunca nadie había llegado tan lejos, nunca. El hombre que ha dado el viaje más largo en la Tierra ha sido Juan Sebastián Elcano, que dio la vuelta a la Tierra, y entonces, como no estaban abiertos los canales de Panamá y de Suez, tuvo que bajar por el Cabo de Hornos y por el Cabo de Buena Esperanza.
O sea, de una vuelta enorme. Si el perímetro de la Tierra, si el meridiano son 40.000 kilómetros, con las vueltas que tuvo que dar, pongamos el doble, 80.000 kilómetros. Y nadie en la Tierra ha hecho un viaje más largo de 80.000 kilómetros. Pues a la Luna, 384.000 kilómetros. Nunca nadie había llegado tan lejos. Tercero, velocidad. Había que volar a 40.000 por hora. Nunca nadie había volado a esa velocidad. Los grandes aviones comerciales de líneas aéreas, estos Jumbo, van alrededor de 1.000 por hora. 1.000 por hora. El Concorde, 2.000 por hora. El avión más rápido es el X-15 americano, que es un prototipo, no es un avión hecho en serie, y va a 6.000 por hora. Y es el récord de velocidad, 6.000 por hora. Había que volar a 40.000 por hora. Y si no, no se iba a la Luna. ¿Por qué? Para escapar del campo gravitatorio de la Tierra. La Tierra frena, por eso las cosas caen. Cuando tira una piedra con la mano, el impulso que le doy a la piedra se combina con la atracción de la gravedad que va atrayendo la piedra describe una parábola y termina por caer a tierra. En lugar de ser una piedra tirada con la mano, es un proyectil de cañón, sale con más velocidad y la parábola es más larga, pero termina por caer a tierra. Si el proyectil sale a 8 kilómetros por segundo, entonces la parábola es tan larga que cae detrás del horizonte y se queda en órbita terrestre. Ahí tenemos un satélite artificial. Los satélites artificiales se ponen en órbita con proyectiles que salen a 8 kilómetros por segundo. Pues había que volar a 11 por segundo, que son 40.000 por hora. ¿Para qué? Para escapar del campo gravitatorio. Entonces la parábola es tan larga que se sale del campo gravitatorio práctico. El campo gravitatorio teórico es infinito, pero prácticamente llega un momento en que la Tierra ya, la atracción es tan débil que no influye en el proyectil. Por eso, no dije antes que estos grandes depósitos de combustible del Saturno V es para escapar del campo gravitatorio, porque fuera del campo gravitatorio se va con los motores parados, se va a hacer a base de matemáticas. Menudos depósitos de combustible haría falta para ir a la Luna a base de combustible, ¿no? A la Luna se va a base de matemáticas, como después diré. Pero como estaba diciendo antes, entonces resulta que esta velocidad que hay que lograr de 40.000 kilómetros por hora es para escapar del campo gravitatorio de la Tierra, y una vez que se escapan del campo gravitatorio ya se va por inercia con motores parados hasta la Luna. Pero había que volar a 40.000 por hora. Nunca nadie había volado tanto. Y cuarto, otro dato interesantísimo, precisión. Precisión. Tengamos en cuenta que el Apolo ha ido a la Luna, ya ha vuelto, ha hecho un viaje de 800.000 kilómetros y se pone en contacto con el agua 30 segundos después de la hora prevista. Precisión fenomenal, extraordinaria. Don Emilio Novoa, director de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación, en un artículo de una revista científica que yo leí, decía: el hombre ha ido a la Luna gracias a la cibernética. Sin ayuda de las máquinas, nosotros no hubiéramos ido a la Luna, porque como hemos ido a la Luna a base de matemáticas, hay que hacer tal cantidad de cálculos que el hombre es incapaz de hacer tantos cálculos, ni necesita de la máquina. El hombre se ayuda de la máquina en esto como en todo, como en todo. Urtain, aquel famoso boxeador, en sus buenos tiempos, al primer minuto dejaba KO al contrincante y creo que levantaba 100 kilos. Muy bien. Urtain, con su fortaleza física, levanta 100 kilos, pero ni Urtain ni nadie es capaz de levantar con su brazo 10 toneladas. Y lo que no puede hacer el hombre con su brazo, lo hace con la cabeza. Inventa una grúa y mueve 10 toneladas. Un corredor, creo que puede correr a 30 kilómetros por hora. Creo que ahí está la marca de los 100 metros lisos. 30 por hora. Muy bien. Un corredor puede correr a 30 por hora, pero no hay corredor en el mundo que con sus piernas corra a 100 por hora. Lo que no puede hacer con las piernas, lo hace con la cabeza. Inventa una máquina que se llama automóvil y puede correr a 100 por hora. Lo mismo, con la cabeza podemos calcular con un límite de velocidad y un margen de error. Pero inventamos unas máquinas que calculan más a prisa y además no se equivocan. Esa es la cibernética, los ordenadores, las calculadoras. Bien, pues dice Novoa, gracias a la cibernética hemos ido a la Luna, porque sin ayuda de las máquinas es tal la cantidad de datos que había que hacer
que nunca hubiéramos sido capaces de ir a la Luna. Bien. Pues vamos a ver, a comparar un poco, una vez dicho esto, con brevedad, porque el reloj corre mucho, vamos a ver, a comparar un poco con el cosmos. Hemos ido a la Luna. ¿Pero qué es eso de ir a la Luna? ¿Pero qué proeza hemos hecho yendo a la Luna? Hemos visitado a nuestra vecina del primero derecha, viviendo nosotros en el primero izquierda, nuestra vecina de puerta. Porque, ¿dónde está la Luna? A 384.000 kilómetros. ¿Pero eso qué es? Eso no es distancia del cosmos. Porque en el cosmos no se puede medir en kilómetros, porque nos faltaría sitio en el papel para poner ceros. Medimos en años luz. En kilómetros medimos solo dentro de casa, dentro del sistema solar. Y entonces la Luna está a 384.000 kilómetros. No llega a medio millón. Pues sin salir de casa, nuestro vecino de arriba, Plutón, el del Ático, está a 6.000 millones de kilómetros. Si el vecino de arriba está a 6.000 millones de kilómetros, la Luna, que está a menos de medio millón, nuestra vecina de puerta, aquí, del mismo piso, hemos visitado a la vecina de al lado, no hemos hecho nada. Y eso Plutón dentro del sistema solar, porque si salimos del sistema solar no podemos contar en kilómetros, tenemos que contar en años de luz. ¿Y qué es el año de luz? Lo que la luz recorre a lo largo de un año a 300.000 kilómetros por segundo. Menuda medida. A 300.000 kilómetros por segundo a lo largo de un año. Esa es la medida. Y con esa medida resulta que la estrella más cercana, bueno, la más cercana no seré, es Alfa de Centauro, está en el hemisferio sur. La que nosotros vemos, la más cercana es Sirio, que está por el sur, estoy desorientado, no sé si el sur está por allá, pues en el sur aparece en invierno, en verano no se ve, detrás del gigante Orión, la constelación de Orión, detrás se ve en el Can, sería Sirio, la estrella más bonita, unas irisaciones preciosas, la más brillante estrella, no planeta, porque Venus y Júpiter brillan mucho, pero reflejan la luz del Sol, no tienen luz propia. Pero Sirio, de luz propia, Sirio es la más cercana. Pues Sirio, la luz tarda de Sirio a nosotros 8 años. A 300.000 kilómetros por segundo, tarda 8 años de Sirio a nosotros, y es la estrella más cercana. Vamos a poner algunas lejanas. Andrómeda, 2 millones de años de luz. Coma de Virgo, 200 millones de años de luz. Esas son distancias. 200 millones de años de luz. Y la Luna está a un segundo. La luz de la Luna a la Tierra tarda un segundo. 384.000 kilómetros. Un segundo. Conocemos estrellas a 200 millones de años. ¿Qué hemos hecho yendo a la Luna? ¿Hay alguien que piense darse un paseo por Andrómeda o por Coma de Virgo? Estamos viendo qué poco hemos hecho yendo a la Luna. Gran proeza yendo a la Luna. Pero si nos quedamos boquiabiertos ante la técnica del hombre que ha ido a la Luna, ¿qué boca tenemos que abrir ante la técnica de ese que llamamos Dios, que ha hecho el cosmos? Voy a seguir dando datos, porque es interesantísimo. Hemos hablado de tamaños, de distancias. Ahora voy a hablar de tamaños y de velocidades. Velocidad. El Apolo ha salido a 40.000 por hora, que son 11 por segundo. La Tierra va al doble por el espacio. La Tierra va a 100.000 por hora, que son 30 por segundo. La Tierra alrededor del Sol recorre su órbita a 100.000 kilómetros por hora, que son 30 por segundo. El Sol va a 300 kilómetros por segundo. Y por poner las más rápidas que hemos detectado, a 145.000 kilómetros por segundo. Esto lo han hecho en Monte Palomar, en California. Hay un gran observatorio de 5 metros de diámetro, el telescopio, y ha captado estrellas que van por el espacio a 145.000 kilómetros por segundo. Impresionante. ¿Y cómo se mide esto? Analizando la luz. El único correo que me llega de la estrella es la luz. Y el científico descompone la luz en el prisma, los colores del arco iris, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violado, y en esa banda de colores del arco iris hay unas rayas características
y por la situación de esas rayas sabe qué cuerpo, estudiando las rayas, sabe qué cuerpo se quema en la estrella, a qué temperatura está la estrella, a qué velocidad se desplaza la estrella. Y estudiando las rayas del espectro, en Montreal, Hume ha detectado estrellas que van por el espacio a 145.000 kilómetros por segundo. Y esas estrellas no son corpúsculos, no son fotones, no. Son monstruos del tamaño que voy a decir. La Tierra, ya he dicho antes, es un grano de arena, un garbanzo que tiene 40.000 kilómetros de perímetro. Bien. El Sol es 1.300.000 veces mayor que la Tierra. El Sol es un saco de garbanzos, donde caben 1.300.000 garbanzos del tamaño de la Tierra, de 40.000 kilómetros de perímetro. Y el Sol es una estrella pequeña. Por poner otro ejemplo, Antares, que es una estrella que también sale por el sur en verano, en invierno no se ve, en la constelación del Escorpión, una estrella anaranjada se llama Antares. Pues Antares es 115 millones de veces mayor que el Sol. Y nos perdemos. Yo digo que el Sol es 1.300.000 veces mayor que la Tierra, decimos, qué grande. Digo que Antares es 115 millones de veces mayor que el Sol, qué grande. Nos faltan palabras. Pues para que entendamos bien esto, lo voy a ejemplificar de una manera plástica que se entiende muy bien. Antares es de un tamaño tan colosal que dentro de Antares pongo el Sol y la Tierra girando alrededor del Sol. Ya dije antes que la Tierra va a 100.000 kilómetros por hora. Describe una órbita de 300 millones de kilómetros. El diámetro de la órbita de la Tierra es 300 millones de kilómetros. Para que caigamos en la cuenta lo que es una órbita de 300 millones de kilómetros de diámetro, hemos de saber que eso es el año. El año es lo que la Tierra tarda en darle la vuelta al Sol, lo que la Tierra tarda en recorrer su órbita. Y a 100.000 por hora tarda un año en recorrer una órbita de 300 millones de kilómetros. Pues estos 300 millones de kilómetros diámetro de la órbita de la Tierra es el radio de la estrella Antares. Dentro de la estrella, dentro de Antares cabe el Sol, la Tierra dando vueltas y sobra media estrella. Tamaño de Antares. Pues voy a dar otro dato, este lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, que es impresionante. Además es el de los últimos que he incorporado. Tengo escrito un libro que se llama Para Salvarte, muy conocido, hecho ya pues 40 ediciones y más de 1 millón de ejemplares, donde tengo puesto estos datos. Pues uno de los últimos datos que he conseguido es Alfa de Hércules, la mayor de las estrellas conocidas. Es 8.000 billones, con B de Barcelona, 8.000 billones de veces mayor que el Sol. Y lo voy a ejemplificar como antes. Resulta que el diámetro de la órbita de Plutón, dije antes que Plutón está a 6.000 millones de kilómetros, el diámetro de la órbita de Plutón son 12.000 millones de kilómetros. Los 12.000 millones de kilómetros diámetro de la órbita de Plutón es la 10ª parte del radio de Alfa de Hércules. Unos tamaños descomunales. Impresionante. Pues estas estrellas, con estos tamaños, con estas velocidades, se mueven con una precisión como no conocemos nosotros mayor precisión. Hoy, con estos relojes de cuarzo y ya los relojes son de más precisión, pero hasta hace poco, los relojes con quien se ponían en hora con el Sol, ¿quién daba las 12? El Sol. Y cuando el Sol pasa por el meridiano, todos los relojes poniéndose en hora con el Sol. Porque el movimiento de las estrellas es matemático. Es matemático. Yo tengo muchos amigos astrónomos que me hacen estos cálculos. Todos estos cálculos no los hago yo. Pero el cálculo que ellos lo hacen mejor. Primero yo me puedo equivocar, ellos lo hacen mejor. Pues tengo muchos amigos astrónomos. Y uno de ellos, López Palacios, que es observador, y pues me dijo un día hablando de estas cosas: mire, padre, el movimiento de las estrellas es tan exacto que a mí me bastan 3 segundos para que mi ayudante que está en la mesa tomando los datos que yo le doy
Me avisa 3 segundos antes para que yo apague el cigarrillo y ponga el ojo en el aparato. Y a la hora, al minuto y al segundo, calculado en el almanaque astronómico que se ha hecho hace 5 años, porque los almanaques astronómicos hay que hacer muchos cálculos, muchos números, mandar a la imprenta, corregir pruebas, volver a mandar, volver a corregir. Se hacen con 5 años de anticipación. En un almanaque que se ha hecho hace 5 años, te dice qué hora, a qué minuto y a qué segundo una estrella que está a miles de años de luz va a pasar por el meridiano. Y eso es tan exacto que me avisa 3 segundos antes. Apago el cigarrillo, pongo el ojo al aparato y a la hora, minuto y segundo previsto hace 5 años, una estrella que está a miles de años de luz pasa por el meridiano. Exactitud matemática del movimiento de las estrellas. Miren ustedes, en lo único que se puede ser profeta es en astronomía. En ninguna otra cosa. ¿Me queréis decir quién sabe el campeón de liga del año que viene? Ni siquiera los 14 resultados de los partidos del domingo. Por eso, el que acierta por casualidad se lleva 60 millones. Pero ¿quién puede profetizar los 14 resultados? Nadie. Nadie. En nada podemos ser profetas. En astronomía sí. En astronomía sí podemos ser profetas. En astronomía sabemos cuándo va a haber un eclipse, dónde se va a ver, qué día, a qué hora, a qué minuto, a qué segundo, cuánto va a durar, todo se sabe. Perfecto. Estaba yo en Canarias dando conferencias y me dijeron que poco antes había habido un eclipse total de sol visible en las Canarias. Me dijeron a las 11 de la mañana se hizo de noche. Tan de noche que a las 11 de la mañana los coches tuvieron que encender los faros, los pajarillos se fueron a dormir, los árboles se llenaron de pajarillos a las 11 de la mañana. Porque se hizo de noche. Los pajarillos no entienden de eclipses, se hizo de noche a dormir. Corta la esclarecida noche. Pues claro, el eclipse termina pronto y volvió a salir el sol. Claro. ¿Qué corta es esta noche? Otra vez a volar. Pero de hecho, a las 11 de la mañana eclipse total de sol, visible en las Canarias. Pues allí en las Canarias se reunieron astrónomos americanos, ingleses, alemanes, franceses, italianos, españoles. Se fueron a las Canarias. No se fueron a Alaska, no se fueron a Australia, se fueron a las Canarias, porque sabían que el cono de sombra cogía las Canarias. Y sabían qué día, qué hora, qué minuto, qué segundo. Todo previsto. Y con mucho tiempo de anticipación. Porque el movimiento de las estrellas es matemático. Es perfecto. Miren ustedes. Hoy ya no tiene tanto valor esta profecía. Porque yo, que vengo hablando de esto hace 20 años, yo hace 20 años decía, dentro de 20 años se van a acordar ustedes de mí. Se lo profetizo. Seguro. Porque dentro de 20 años el cometa Halley va a pasar junto a la Tierra. Y decía la gente, largo me lo pone usted, largo me lo pone usted. 20 años viviremos entonces. Ya no son 20 años, ya es el año que viene. Es el año que viene. Que el cometa Halley se acerca a la Tierra. Y aunque uno no quiera, se entera que el cometa Halley viene. Porque es la tele, y es la radio, y son los periódicos, son las revistas. Aunque uno no quiera, se entera que el cometa Halley gira hacia la Tierra. Por eso decía yo hace 20 años, ustedes se van a enterar, aunque no quieran. Se van a enterar que yo les he profetizado que el año 86 el cometa Halley se acerca a la Tierra. Lo mismo que pasó el año 10 y se había profetizado en el siglo pasado. Y desde el año 10 lo estamos esperando. El año 10, cuando pasó el cometa Halley, no sé si alguno de ustedes vivía entonces, pero se armó un escándalo en la Tierra, porque todo el mundo se creía que era el fin del mundo. Porque cuando se dijo que la Tierra iba a pasar por la cola del cometa, pensaban que en la cola del cometa había gases tóxicos, que era el fin del mundo, hubo gente que se suicidó, en fin, un espanto en toda la Tierra, la gente atemorizada. ¿Por qué? Porque era el fin del mundo, porque se iba a morir la humanidad con los gases tóxicos de la cola del cometa. No pasó nada, no hay gases tóxicos y la vida sí. Pero desde el año 10 estamos esperando. Ya el año que viene, cuando será mejor es en marzo y abril, porque el cometa se ve a la ida y a la vuelta, y lo veremos mejor a la vuelta porque pasa más cerca. Más cerca son 60 millones de kilómetros, ¿verdad? Más cerca, menuda cercanía. Pero claro, 60 millones de kilómetros, si nuestro vecino de arriba está a 6.000 millones de kilómetros, el cometa que pasa a 60 millones pasa por delante de la puerta de nuestro piso, vamos, 60 millones de kilómetros, el espacio no está. Pues el año que viene pasará, en marzo, abril, se podrá ver, y lo estamos esperando desde el año
Y esto es matemático, esto es seguro, esto es preciso. Esto es preciso. El movimiento de las estrellas es perfectamente matemático. Por eso, decimos nosotros, dicen los astrónomos, James Gill dice, el cosmos es obra de un gran matemático, porque las estrellas se mueven según leyes matemáticas que formularon Newton y Kepler, pero Newton y Kepler no hicieron esas leyes matemáticas, deducen las leyes matemáticas, formulan las leyes matemáticas, pero no hacen las leyes matemáticas. El cosmos se mueve según leyes matemáticas hechas por alguien que no es el hombre. Borman desde la Luna decía, nosotros hemos llegado a la Luna gracias a unas leyes matemáticas que han sido hechas por el hombre. Miren ustedes, acaba de morir Paul Dirac, que es un astrónomo de mucha talla, es el Premio Nobel de Física y un profesor catedrático de física teórica en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y con ocasión de su muerte, este periódico de Bilbao, el Correo Español, dice de él, es uno de los astrónomos más sobresalientes de nuestro tiempo. Pues este hombre, como digo, Premio Nobel de Física, yo he tomado una cita de él en la revista Investigación y Ciencia, una revista científica, y dice Paul Dirac, Dios es un matemático de alto nivel. ¿A esto voy? Estos hombres, astrónomos, comprenden que el cosmos es obra de un matemático. Las leyes matemáticas que se reflejan en la naturaleza nos hablan del matemático, lo mismo que una obra de arte me habla del artista. Cuando nosotros vemos la belleza de la cara de la Virgen, de la Piedad de Miguel Ángel, pensamos en el artista. Pero ¿qué artista Miguel Ángel que de un bloque de mármol saca esta belleza de mujer? ¿Qué artista? La obra me hace pensar en el artista. Cuando contemplamos el cosmos, pensamos en el matemático que ha hecho esta obra maravillosa. Porque comprendemos que este maravilloso orden con que se mueven las estrellas no puede ser fruto de la casualidad. La casualidad no hace orden. Un ejemplo muy claro. Mi libro tiene 600.000 letras. Para que estas 600.000 letras se ordenen formando palabras y las palabras se ordenen formando frases, hace falta una inteligencia ordenadora. Pero a nadie se le ocurre que para escribir un libro hay que hacer un cubo, 600.000 letras, tiras un cubo y sale un libro. Hombre, qué casualidad. Salió un libro, mira por dónde. Y además, mira, he hecho 40 ediciones. Pues mira, yo meto en un cubo 600 letras, tiro el cubo 40 veces y me salen 40 ediciones de un libro. Vamos, es ridículo. Ridículo pensar que el orden es fruto de la casualidad. El orden es fruto de la inteligencia. Y cuando yo veo una cosa, una técnica, un orden, pienso en una inteligencia. No pienso en la casualidad. Es ridículo. Es ridículo. Pero yo, mira qué casualidad. Eché en un cubo 600.000 letras, tiré el cubo y me salió un libro. Oye, lo eché 40 veces, me salieron 40 libros. Vamos, es ridículo. Es ridículo. Esto, 600.000 letras de un libro y los millones y millones y millones de estrellas que hay en el cosmos. Nuestra estrella, el Sol, tiene 10 planetas. 10. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Los 9 que todo el mundo conoce y el 10º que acabamos de descubrir. El Sol, 10 planetas. Soles como el nuestro, nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, nuestro barrio, 100.000 millones de soles como el nuestro, en nuestro barrio. Y galaxias como la nuestra, 10.000 millones de galaxias. Y todos estos miles de millones de estrellas moviéndose con precisión matemática hasta el punto, como dije antes, que podemos predecir con 5 años de anticipación el día, la hora, el minuto y el segundo que una estrella que está a miles de años de luz pasa por el meridiano. Por eso, cuando contemplamos el cosmos, vemos la complicación matemática del cosmos, no tenemos más remedio que caer de rodillas, adorando y admirando la grandeza, el poder, la sabiduría y la técnica de ese a quien llamamos Dios, que es el autor del cosmos. Pues muchas gracias
Y ahora paso a la proyección de las diapositivas.